En Bolivia, las aguas subterráneas son fuente de vida. En toda esta zona, en todo este territorio, la gente vive, consume estas aguas que provienen bajo la tierra. Esto es agua para consumo humano, limpieza, riego e industria. El agua viene de las aguas subterráneas, dedicadas a la sobrevivencia de todos los seres humanos. El agua subterránea en Bolivia es sumamente importante porque es como una alternativa de vida. ¿Por qué están utilizando el agua subterránea más? Porque el agua subterránea tiene más ventajas. ¿Cuáles son esas ventajas? Es un agua más segura. A pesar de la gran importancia que tienen las aguas subterráneas en Bolivia, existe escasa información acerca del tema. Es por ello que se corre el riesgo de que estas aguas sean sobreexplotadas o bien contaminadas. Por su parte, existen pocos expertos con relación al tema de las aguas subterráneas y por ello hay poco financiamiento tanto para su estudio, para su manejo como para su protección. En Bolivia claramente tenemos un problema con las aguas subterráneas, es el problema de la imagen. Y estamos seguros que con este video vamos a mejorar el conocimiento de todos, desde los políticos, las familias, las industrias, las empresas que están encargadas sobre este tema. Y lo más importante, el futuro, los niños, que tienen que saber todo acerca de las aguas subterráneas. La primera pregunta que debemos hacernos es saber qué es el agua subterránea. Las aguas subterráneas se encuentran bajo tierra, en suelos de agua en movimiento y unidades geológicas llamadas acuíferos. Un acuífero es simplemente una fuente de agua subterránea que se puede extraer o capturar en un pozo o manantial. Piensa en el agua subterránea como un gran embalse subterráneo que naturalmente está lleno, a través de la infiltración de agua de lluvia en las zonas altas y vaciado gradualmente en las elevaciones más bajas mediante manantiales, arroyos, ríos y lagos. La superficie de las aguas subterráneas se llama capa freática. Es simplemente el nivel del agua donde se estabiliza en un pozo. La única excepción de las aguas subterráneas es cuando están bajo presión, cuando fluyen desde la tierra, desde los pozos artesanales, fuentes y también manantiales. Las otras aguas se denominan superficiales. Esto incluye arroyos, ríos, lagos y quebradas. Humedales y pantanos son considerados aguas subterráneas como también aguas superficiales. Vamos a imaginarnos por un minuto que esta botella representa toda el agua de Bolivia. Estamos hablando de glaciales, lagos, ríos, humedales y también el agua subterránea. Pero ¿qué pasamos si servimos en un vaso? Estoy quitando todo el agua superficial y lo que resta es el agua subterránea de Bolivia. Es difícil creer que la mayoría de nuestra agua se encuentre justo debajo de nuestros pies. No se sabe con exactitud la cantidad de agua subterránea disponible en Bolivia, puesto que aún no se han realizado estudios de ninguna clase. Sin embargo, se tiene el dato de que en la mayoría de las áreas de nuestro país existe gran cantidad de agua subterránea disponible. Esta cantidad de agua es mucho mayor a la que utilizamos. Una cuenca es el área natural de captación de agua. Las cuencas hidrográficas colectan todo el agua de lluvia de acuerdo a la topografía natural o pendiente de la superficie de la tierra. Una porción de esta agua se infiltra hacia el interior de la tierra a través de la zona de suelo y recargan las aguas subterráneas. Otra es tomada por plantas, otra se evapora y otra se desemboca en la superficie de la tierra directamente en arroyos, ríos y también lagos. Las aguas subterráneas, por tanto, alimentan la cuenca en temporada de sequía y es por eso que a menudo se puede encontrar agua en un pozo o río, aunque si no haya llovido en meses, porque los pozos y ríos son alimentados por las aguas subterráneas. Los municipios que más utilizan agua subterránea, estos tendrían que ser los acuíferos más importantes. Para Santa Cruz, el 100% del agua que utiliza la ciudad de Santa Cruz es agua subterránea, donde utilizan agua subterránea no solo para uso doméstico, sino para uso agrícola e industrial. Entonces es muy importante ese acuífero
Cuando la vegetación natural y el suelo de una cuenca son removidos o cambiados, se reduce la cantidad de agua de lluvia que puede ser sostenida en la tierra. Esto puede causar un aumento de inundaciones y reducir la infiltración de agua hacia las zonas de las aguas subterráneas. Para animales nomás no tengo agua, entonces saco. Lo que ocasiona una disminución en los niveles de agua en pozos, reducción del flujo de las aguas subterráneas, tanto a manantiales, arroyos, humedales y lagos. Se estima que aproximadamente el 80% de nuestro suministro de agua en Bolivia se obtiene de las aguas subterráneas. Y a nivel nacional estamos hablando de que aproximadamente un 90% de la población boliviana es beneficiada por el agua subterránea. En Bolivia tenemos el altiplano, tenemos la cordillera y tenemos los valles y los llanos. En el altiplano, por excelencia, se utiliza mucho el agua subterránea porque es una zona muy seca. Entonces, todas estas zonas áridas y semiáridas utilizan el agua subterránea para el consumo humano y para todas las actividades. Eso necesitamos para riego, para forraje de ganados y también nuestra necesidad, para nosotros, para personas, ¿no? En la zona de la cordillera y los valles no tanto, porque ahí están los nevados, hay mucha lluvia, entonces ellos usan agua superficial. Pero ya en la parte del oriente del país, Santa Cruz, Beni, utilizan mucho el agua subterránea. Hablando del recurso subterráneo, de agua subterránea, beneficia a más de 3 millones que están asentadas en el oriente boliviano. El otro 20% de nuestro suministro de agua proviene de embalses. Estas áreas de agua son técnicamente clasificadas como agua superficial. Sin embargo, muchos de los embalses son alimentados por aguas subterráneas. Esto tiene sentido, pues como aprendimos anteriormente, las aguas subterráneas finalmente salen a la superficie, alimentando a gran parte del agua que se encuentra en nuestros ríos, humedales y lagos. A pesar de que las aguas subterráneas están más protegidas de la contaminación humana que las aguas superficiales, existen contaminantes que se filtran a través de los suelos y las rocas, llegando a las aguas subterráneas. La principal fuente de contaminación justamente va a ser toda la actividad humana, puede ser redes de alcantarillado que no están bien cuidadas y tienen fugas. Si estamos hablando de una zona agrícola, por supuesto los fertilizantes o los pesticidas pueden ser fuentes de contaminación. Los contaminantes principales de las aguas subterráneas que se encuentran en Bolivia son las aguas residuales humanas, la agricultura, la industria manufacturera, la minería y la industria del petróleo. Los contaminantes incluyen organismos patógenos, el exceso de nutrientes como el nitrógeno y el fósforo, además de productos químicos como pesticidas e hidrocarburos. La mayoría de las aguas residuales en Bolivia son descargadas en el medio ambiente, sin tratamiento de sistemas de alcantarillado urbano o instalaciones de saneamiento rural. Las aguas subterráneas también pueden estar contaminadas, puesto que fluyen a través de las rocas mineralizadas que contienen metales pesados como el arsénico y el plomo. Sí existen casos reportados de contaminación de agua subterránea en Bolivia. No han sido estudiados, no sabemos cuánta contaminación hay ni qué tanto ha afectado la contaminación, pero hay casos ya descritos en La Paz, en Santa Cruz, en Cochabamba, donde ya sea por actividad industrial, por actividad urbana o actividad agrícola, se han contaminado los acuíferos. Es la urbanización de las pequeñas poblaciones en el cual los botaderos no tienen, es decir, un tratamiento adecuado. Hablando de La Paz, el botadero de Villa Ingenio está en la zona de recarga de los acuíferos. Entonces es decir, por todos los lixiviados, ¿dónde van a ir? A la agua subterránea. Una de ellas es la clasificación de las basuras. No podemos colocar todos los residuos en un solo saco común, ¿no? Entonces tenemos que cuidar de que estos residuos puedan separarse adecuadamente.
elementos orgánicos, inorgánicos y tener mucho más cuidados aún con el tema de las pilas y de las basuras hospitalarias. Estamos hablando que una sola pila puede contaminar más de 1 millón de litros, ¿no? Lo que significa que el daño que produce esta pila pues, es irreversible y que este recurso ya no se puede utilizar para el consumo humano. La minería es uno de los factores más importantes para la contaminación de los acuíferos, debido a que pueden ser contaminados con metales pesados, livianos, en fin, por todos los desechos mineros que tiene una explotación minera. Hay mucha gente que dice que las aguas subterráneas de esta zona están contaminadas. Las empresas mineras dicen que no están contaminadas. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es generando el conocimiento para explicarnos lo que está sucediendo en las aguas subterráneas. Como por ejemplo podemos citar que algunos agricultores están utilizando agua subterránea para el riego de los cultivos. Esta agua subterránea muchas de las veces la están extrayendo de más de 100 metros de profundidad. Esta agua a esta profundidad ha demorado miles de años en poder llegar a este estado de pureza. La están colocando para riego de los cultivos, la están contaminando y así contaminada con estos pesticidas que le colocan a las plantas, vuelve a insumirse dentro de la tierra. Y esto produce que el agua ya que se está insumiendo en la tierra ya es un agua contaminada con productos químicos. El ciudadano común no sabe que se puede contaminar el agua subterránea y cómo se puede contaminar y dónde hay riesgo de contaminación, no puede hacer mucho. Una vez que sepan esto, recién pueden empezar a tener cuidado de no derramar aceites o ya no utilizar pozos ciegos. Ya hay varias medidas más para evitar la contaminación del agua. Nosotros, como somos los que, ¿a quién mandamos? Debemos todos participar de este proyecto, ¿no? Este proyecto que no solamente involucra a las autoridades, sino también a nosotros, ¿no? A nosotros como ciudadanos también tenemos que formar parte de las cosas que tengan que realizarse para no contaminar el recurso. Está claro que las temperaturas están cambiando en Bolivia. Un ejemplo en el altiplano, está más seco y en las tierras bajas existe más humedad. La temperatura media también ha cambiado. Otro ejemplo claro, los glaciares. En Bolivia, el Chacaltaya ya ha desaparecido. En el caso de Bolivia, por ejemplo, tenemos casos muy específicos como el glaciar de Chacaltaya, que ya prácticamente ha desaparecido, y varios otros que siguen la misma suerte. Por lo tanto, debemos entender que es en los últimos 30 años donde prácticamente se ha triplicado la proporción de derretimiento. Bueno, el cambio climático afecta principalmente a la precipitación y a la temperatura. Y estos dos factores influyen mucho en el agua subterránea. Si tenemos menos precipitación, vamos a tener menos agua subterránea. Si tenemos mayor temperatura, el agua se va a evaporar más y se va a infiltrar en menor cantidad, por lo tanto, menos agua subterránea. Sin embargo, lo que no se ha entendido completamente es el efecto de este cambio climático sobre las aguas subterráneas en Bolivia. Y es que hay algunos indicios que los niveles de las aguas subterráneas han bajado en los últimos años. Pero se debe monitorear esta información y analizar los datos cuidadosamente. Sí existe una baja de la precipitación pluvial. Ahora, si se debe a un cambio climático, se debe a otro factor, no tengo el conocimiento suficiente para poder explicar en esta. Pero que ha bajado la precipitación pluvial, sí. No hay nada de verde, época de lluvia hay algo siquiera, pero esta época ya no hay verde, porque esa es falta de agua. Legislación dirigida para el uso, administración y protección de las aguas subterráneas es fundamental para Bolivia. La actual legislación es débil y mal implementada. Yo creo que justamente lo que afecta es la falta de leyes.
La ley de aguas vigente en el país, es decir, la de 1906, sí habla del agua subterránea, pero muy poco, donde no le da mucha importancia al agua subterránea, porque en ese entonces las principales fuentes de agua eran agua superficial. La nueva ley de aguas sí tiene, ya en los borradores por lo menos, tiene puntos muy específicos que se refieren al control, al manejo y al aprovechamiento del agua subterránea. Es necesario que en nuestro país se creen programas y políticas para ubicar correctamente nuestros acuíferos y de esta manera poder supervisar los niveles y la calidad del agua. Políticas para la protección de las áreas de recarga, de perforación y bombeo de los pozos de aguas subterráneas en Bolivia deben ser creadas y adheridas. El agua subterránea es claramente un recurso compartido y una legislación más rigurosa sería muy importante para cuidar este valioso recurso. Yo creo que todas las comunidades comparten los acuíferos, porque el agua subterránea no tiene límite político. Entonces, comparten las comunidades los acuíferos. El agua subterránea es un patrimonio común, es una fuente de agua común, por lo tanto tiene que ser aprovechada de forma sostenible y controlada para evitar daños a futuro. Esperemos que desde ahora puedan comprender, entender y valorar la importancia de las aguas subterráneas de Bolivia. Y bien, recuerden, todos tenemos la responsabilidad de ser buenos administradores de nuestros recursos naturales, pues estos son fuente de vida para nuestra generación y para las generaciones futuras. Agua es necesario para todo. Considero que es muy importante enseñar a la gente de la existencia del agua subterránea, de cómo funciona el agua subterránea y de cómo debemos cuidarla y aprovecharla sosteniblemente. Nos permite vivir, minería nos permite construir casas, tener dinero, economía, pero el agua subterránea es clave para vivir. Y no se olviden, disfrutar y cuidar este precioso Recurso oculto de Bolivia. Nos vemos. Hasta la próxima.